Bueno, vamos a hablar ahora con Jacaranda Correa, quien ya la tenemos en la línea. Muy buenas tardes, Jacaranda. Bien, ¿cómo les va por allá? Bien, 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 Jacaranda, muchas gracias por estar en contacto como cada lunes. Siempre nos resulta muy interesante tener tus puntos de vista, tus opiniones. Hoy, ¿de qué nos va a hablar Jacaranda Correa? Pues miren, hoy quisiera compartirles algunas reflexiones justamente sobre el tema de la obesidad en México. Uh-huh. Y todo esto a propósito de que hace algunos días estaba yo revisando un documental que hice hace 10 años para Canal 22 hablando del tema de la obesidad infantil y de toda la problemática que en ese momento ya estábamos viviendo. De hecho, estábamos en pleno periodo de la administración de Felipe Calderón, había muchísimos problemas y no se resolvían una serie de lineamientos, la ley contra la obesidad, porque pues había una serie de empresas que estaban presionando en ese momento. Pero todo esto quiero comenzar a hacer unas breves reflexiones a propósito de lo que decía un investigador destacado, un médico de la UNAM, Mauricio Rodríguez, hace algunos meses cuando lo tuve en el programa de Debate 22, ahí en el Canal 22, y él me decía que cada país iba a vivir su propia pandemia, ¿no? Sí. Que era un error comparar, digamos, lo que no solamente cifras, sino estrategias, ¿no? De lo que estaban haciendo distintos países, distintos gobiernos para enfrentar las crisis sanitarias causadas por la COVID-19. Y esto me fue quedando claro cuando hace algunas semanas, en diversas ocasiones, el subsecretario López-Gatell, como ustedes lo recordarán, Sí. dio un dato muy duro, contundente y la verdad aterrador, que ha estado ahí durante muchos años, pero ahora en medio de esta crisis pues se ha vuelto un escándalo, ¿no? Decía López-Gatell que las epidemias, que así están consideradas en México desde hace varios años, que es la obesidad, la diabetes y la hipertensión, eran la causa fundamental de que se estuvieran agravando o que se estuvieran complicando casos de COVID-19. Y de hecho decía que el 75% de las muertes por COVID-19 habían sido causadas pues por estas tres enfermedades. O sea, 7 de cada 10 de personas pues estaban realmente complicándose por este tipo de problemáticas. Así es que mientras en Europa estamos viendo decesos de adultos mayores, ¿no? Aquí en México lo que estamos viendo hoy es un tema vinculado con un problema alimenticio, una serie de problemas de salud que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y no habría que olvidar que justamente a principios de este año, Julio, se celebró un evento, un seminario que había organizado la OCDE con todavía en ese momento el secretario José Ángel Gurría, en donde lanzaba él mismo todavía una serie de alertas. Estamos hablando esto de enero más o menos, en donde decía que la obesidad en México era un problema muy severo, un tema incluso ético y económico, y que ya estaba afectando de una manera tremenda, digamos que la calidad de vida de todos los mexicanos. Y yo creo que, digamos, para ir dando algunos datos, porque ya se han esbozado ahí algunos porcentajes de que el 70%, más del 70% del total de la población en México padece obesidad y sus vínculos con este tipo de enfermedades que son diabetes o hipertensión, una cosa que me parece gravísimo. O sea, hablar de un 70% de un país obeso, enfermo, es realmente algo preocupante, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí creo que hay varios niveles de reflexión. Uno, por supuesto, tiene que ver con, ya lo ha dicho el propio Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor y muchas otras organizaciones civiles, tiene que ver con la mala alimentación y la sobreoferta de productos industrializados. La batalla por la venta de comida chatarra y los refrescos en México ha sido una cruenta lucha desde hace más de una década, porque las refresqueras, las empresas, los grandes consorcios que en muchos casos están tejidos, digamos, o protegidos
bajo el manto de FEMSA. FEMSA, este gran conglomerado con muchísimos intereses en todo el mundo y particularmente aquí en México lo tuvo durante muchísimos gobiernos porque estas empresas de alguna manera apoyaban campañas, ¿no? Supimos de su vínculo directamente con el propio Felipe Calderón, ¿no? Cuando se les condonaban impuestos, y entonces ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en voz de López-Gatell, se lanza directamente contra ellos, pues se vuelve ahí todo un escándalo, ¿no? Sí. Habría que decir que algo que es muy importante y que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo es que por fin entren el llamado etiquetado de los productos chatarra, de los productos industrializados. Sí, Jacaranda, si me permite nomás hacer ahí un comentario de que FEMSA, efectivamente, este consorcio con sede en Monterrey, que dirige José Antonio Fernández, apodado El Diablo, que es uno de los principales capitales de Nuevo León y de México. Ellos tienen desde luego la distribución en Latinoamérica de la Coca-Cola, producen los envases y tienen las tiendas OXXO, además de todo esto. Efectivamente. Y que recientemente ha estado en la polémica porque José Antonio Fernández, El Diablo, es un abierto opositor de las políticas de López Obrador, y cuando López-Gatell dijo esto del veneno embotellado, pues fue la declaración de guerra. Solo ese breve comentario. No, y muy, muy puntual y muy atinado, Julio, porque además tampoco habría que olvidar Gilberto Lozano, este hombre que está detrás de Frena y que ha lanzado todas estas amenazas y estas diatribas contra este gobierno. Él en su momento encabezó también el grupo FEMSA y fue miembro importante del Consejo Administrador, y también están involucrados y son millones de pesos lo que se mueve, como tú bien lo has dicho, detrás, digamos que de todo este consorcio que tiene las tiendas de conveniencia OXXO, que ahora ya me perdí con el dato, se hablaba de más de 70,000 puntos de venta. Esto ha ido creciendo de una manera muy impresionante, con alimentos que, como dicen los especialistas, han ido creando una suerte de ambiente obesogénico, ¿no? Con alimentos cuyas etiquetas no están claras. Y entonces habría que decir que justo en medio de toda esta batalla está por aprobarse, aunque se resistieron porque se amparó justamente el grupo FEMSA, este logro que había logrado el Poder del Consumidor y otras organizaciones más, al exigirles, por una parte, que cumplieran con el etiquetado visible, que nos dijeran a nosotros, los consumidores, que estábamos consumiendo, porque no solamente es el azúcar, sino el sodio en grandes cantidades, los edulcorantes que vienen en productos para niños también, y una serie de conservadores que propician una cantidad de enfermedades, entre ellas hipertensión, obesidad por supuesto, pero la hipertensión muy vinculada con ese tipo de alimentación. Entonces se ampararon, a pesar de que ya COFEPRIS y Secretaría de Salud se ganó esta batalla de exigirles que pusieran este etiquetado. Se ampararon y luego la Secretaría de Economía lanzó nuevamente digamos que un llamado que fue por un tribunal colegiado aceptado, y ahora están obligados, vamos a ver si lo cumplen en octubre de este año. Y digo vamos a ver, Julio, porque esto ha sido una batalla desde hace muchísimos años. Yo lo revisaba en este documental. Desde el 2006 hay una serie de lineamientos, por ejemplo, en donde se prohibía la venta de comida chatarra, determinadas cosas. Son lineamientos muy claros para las escuelas, para evitar que los niños consuman ese tipo de alimentos procesados, y nunca se cumplieron. Entonces, la ley también de obesidad, que en algún momento se logró trabajar por aquella época, tampoco se ha seguido al pie de la letra, porque estas empresas han jugado pues un papel determinante en la política y en la política económica de este país. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede el próximo mes de octubre, que me parece que yo creo que va a ser una cosa muy importante, ¿no? Y solamente decir que voy a ampliar todo este tema porque
creo que hay muchísimas cosas de las que se puede hablar sobre el problema de la obesidad en México y sobre todo la obesidad infantil. Lo vamos a ampliar el próximo jueves en el programa de Debate 22 ahí en Canal 22, que tengo los jueves a las 9 de la noche, Julio. Perfecto, Jacaranda. Pues realmente gracias por esta intervención tan documentada, tan oportuna y tan necesaria, porque efectivamente hay que abordar este tipo de temas. Jacaranda, pues como siempre, un placer tenerte, y dinos dónde pueden ver tu participación, tus redes sociales, en fin, todo lo que implique la posibilidad de estar en contacto contigo. Muchas gracias. Bueno, de entrada, lo primero que quiero invitarles es a un programa que tenemos el próximo jueves en Canal 22, Debate 22 a las 9 de la noche, donde vamos a hablar sobre este tema. Tenemos a Alejandro Calvillo, que no hay que olvidar que además fue de los que formó parte de esta trama del espionaje, fue amenazado de muerte, o sea, no es cualquier cosa, porque es una industria poderosísima la de los alimentos chatarra y las refresqueras. Y también estará Abelardo Ávila, quien está al frente, forma parte de todo el cuerpo médico del Instituto Nacional de Nutrición, quien también ha sido pues un gran defensor de estas causas. Y bueno, en Twitter estoy como Jacarandilla, Facebook también Jacaranda Correa. Y pues muchas gracias por el espacio, Julio, si estamos listos para el siguiente lunes. Sale, Jacaranda, muchas gracias. Además, vamos a estar en la misma línea de señalar todo este tipo de temas relacionados con obesidad, con las bebidas azucaradas y con todo esto, porque también en el programa de Hasta que el sueño aguante de este viernes lo tenemos programado también para hablar de todo esto, de las bebidas chatarra, de la Coca-Cola, de las bebidas azucaradas, de estas cosas de los energetizantes, ¿cómo se llaman? Red Bull, sí, y todo ese tipo de cosas, sí, en fin. Eso, ¿no? Y los edulcorantes, que ahora esa es una de las batallas, nada más con esto termino, que es importante, sobre todo vas a la tienda y ahora los niños les dicen, esta bebida no tiene azúcar, ¿no? O a nosotros también, y en realidad sí tiene azúcar, pero es edulcorante, o sea, entonces nos están vendiendo, digamos que un gato por una liebrecita ahí medio rara, porque pues no tiene un azúcar como tal, pero tiene edulcorantes que son igualmente pues dañinos para la salud. En fin, es todo un tema, y por ahí estaré también viéndolos y escuchándolos este viernes. Bueno, pues ya estaremos. Gracias, Jacaranda. Gracias por un abrazo a los dos. Hasta luego. Gracias.